Hola pensadores, en esta inmersión profunda nos adentramos en la Cuba de finales del siglo XIX Ajá. a través de la novela El Maestro de Azúcar. Son interesantes. Prepárense para descubrir un mundo Sí. de contrastes donde el amor, las expectativas sociales Ajá. y la lucha por la independencia se entrelazan de maneras sorprendentes. Un viaje fascinante ¿Verdad? a una época turbulenta, sin duda. Sí. Imaginen la Cuba colonial Ujú. con sus plantaciones de azúcar extendiéndose hasta el horizonte. Wow. Un escenario perfecto para una historia llena de pasión y Claro, drama. exacto. Y en el centro de esta historia Sí. encontramos a dos mujeres, Ajá. Mar y Paulina, Ok. que llegan desde un pequeño pueblo español llamado Colombres. Interesante. Ambas buscan un nuevo comienzo en Cuba, Ujú. pero sus motivos y personalidades no podrían ser más diferentes. Me parece fascinante cómo la novela utiliza estos personajes tan distintos Claro. para explorar las complejidades de la sociedad cubana de la época. Es verdad. Por un lado tenemos a Mar. Ajá, la hija del médico, con un espíritu independiente y un sueño casi imposible para una mujer en ese entonces. Pues sí. Convertirse en médica. Imagínense la audacia de Mar, Increíble. desafiando las normas sociales de la época. Sí. Y para añadir otra capa a su historia, Ajá, Su viaje a Cuba no es por elección propia, entiendo. sino para acompañar a su padre, Ya. quien será el médico de una plantación de azúcar llamada Dos Hermanos. Precisamente dos hermanos. Sí. Un nombre que sugiere unidad, pero que esconde realidades mucho más oscuras. ¿Es verdad? Y aquí es donde entra Paulina, Ajá. una joven viuda que ante la falta de oportunidades en España, Claro. acepta un matrimonio arreglado con el maestro de azúcar de la plantación. Un matrimonio por conveniencia. Exactamente. Un tema recurrente en la literatura de la época, Sí. pero que en este caso adquiere una nueva dimensión a transportar a Paulina a un mundo completamente desconocido, Ya veo. lleno de desafíos y sorpresas. Es interesante cómo la novela nos presenta dos hermanos, no solo como una plantación, Ajá. sino como un microcosmos de la sociedad cubana de final del siglo XIX. Un escenario donde las tensiones sociales burbujean bajo la superficie, Exacto. especialmente después de la reciente abolición de la esclavitud. Ajá, Aunque la esclavitud se abolió, sí. la novela nos muestra que la realidad para muchos antiguos esclavos no era tan diferente. La sombra de la esclavitud se extiende sobre dos hermanos, Es verdad. manifestándose en las desigualdades y tensiones entre los diferentes grupos étnicos. Y en medio de todo esto, Sí. tenemos a la dueña de la plantación, Ajá. un personaje imponente Ah, y despiadado que perpetúa la crueldad del pasado, vaya. a pesar de la abolición de la esclavitud. Un personaje que seguramente generará debate entre los lectores, ¿verdad? Su presencia nos obliga a reflexionar sobre cómo el poder puede corromper y cómo las heridas del pasado pueden persistir a lo largo del tiempo. Y en este ambiente cargado de tensiones, Sí, Las vidas de Mar y Paulina se entrelazan de maneras inesperadas. ya veo. Ambas se ven envueltas en una red de relaciones, Ajá. desafíos y descubrimientos que las transformarán para siempre. Es fascinante cómo la novela explora temas tan universales como el amor, Sí. la libertad y la revolución. Es verdad. Pero a través de la lente de una época y un lugar tan específicos. Exactamente. Mar, por ejemplo, Ajá. encuentra amor en Cuba, Ujú. pero este amor la enfrenta a un dilema. Así. ¿Cómo conciliar sus sentimientos con las expectativas sociales que la limitan como mujer? Un conflicto que resuena a lo largo de la historia, ¿no crees? Totalmente. La lucha por la libertad personal frente a las restricciones impuestas por la sociedad. Y mientras Mar se debate entre el amor y las convenciones sociales, Ajá. Paulina, su matrimonio arreglado, Sí. descubre la posibilidad de encontrar un amor auténtico. Vaya. Algo que nunca pensó que volvería a experimentar. Dos mujeres. Pero ambas en búsqueda de algo más allá de lo que la sociedad les ha impuesto. Es verdad. Y todo esto con el telón de fondo de la revolución. Claro. La lucha por la independencia de Cuba que se intensifica cada día. La lucha por la libertad externa se refleja en las luchas internas de los personajes, Interesante. creando un paralelismo fascinante. Y quién sabe, quizás la propia Mar, con su fuerte voluntad y su deseo de romper barreras, Ajá. se ve envuelta en el movimiento independentista, Es una posibilidad intrigante. ¿verdad? ¿Te imaginas a Mar desafiando no solo las convenciones sociales, Sí, sino también el poder colonial? increíble. Su conocimiento médico podría convertirla en una figura clave de la revolución.
Sería una evolución fascinante para su personaje. Totalmente de acuerdo. Pero no olvidemos que en Dos Hermanos hay otros personajes Claro. que aportan matices y profundidad a la historia. Por supuesto. Háblame de Solita, Ajá. la joven que sirve Mar. Ah. He oído que su presencia ilumina la novela con una luz especial. Solita es un personaje entrañable, Sí. que aporta calidez y ternura a la trama. Imagínate, Ajá. en medio de la dureza de la vida en la plantación, Sí. Solita surge como un símbolo de inocencia y esperanza. Su presencia seguramente ofrece un contrapunto conmovedor Claro. a las historias de Mar y Paulina, Ujú. quienes enfrentan desafíos mucho más complejos. Es verdad. Me pregunto cómo se desarrollará su relación con ellas a medida que avanza la historia. Esa es una de las bellezas de esta novela. Ujú. Descubrir cómo las vidas de estos personajes se entrelazan Ajá. y se transforman mutuamente. Estoy ansioso por profundizar en esos detalles. Entonces, continuemos nuestra inmersión en El Maestro de Azúcar. En la siguiente parte, ¿Sí? exploraremos las complejidades de la vida en la plantación, las tensiones sociales y cómo las historias de Mar y Paulina se ven afectadas por la lucha por la independencia de Cuba. No puedo esperar a descubrir más. Estupendo. Retomemos nuestra inmersión en El Maestro de Azúcar. Quedamos en explorar la vida en la plantación. Sí. Dos hermanos. Ajá. Un lugar donde, a pesar de la abolición de la esclavitud, Ujú. las heridas del pasado siguen abiertas. Exacto. Dos hermanos, es como una olla a presión, Sí. donde las tensiones sociales burbujean bajo la superficie. Ah. Imagínense a Mar y a Paulina, Ajá. recién llegadas de España, Sí. enfrentándose a una realidad mucho más compleja de lo que imaginaban. Es fascinante cómo la novela nos muestra la evolución de sus percepciones. Claro. Al principio ambas ven Cuba con ojos idealizados, Ajá, pero poco a poco sí. la realidad de la plantación las obliga a confrontar sus propios prejuicios Es verdad. y a cuestionar las estructuras de poder que las rodean. Mar, con su sensibilidad Sí. y su anhelo de ser médica, Ajá, se ve especialmente afectada por las historias de los trabajadores de la plantación. claro. Muchos de ellos son antiguos esclavos o descendientes de esclavos, y sus relatos de sufrimiento y resistencia la conmueven profundamente. Me imagino el impacto que esto debe tener en Mar, que llega con la idea de sanar y aliviar el dolor. Sí. La plantación se convierte en un campo de batalla, Es verdad. no solo para los cuerpos, Ajá. sino también para las almas. Y mientras Mar se adentra en las realidades de la plantación, Sí. Paulina, en su posición de esposa del maestro de azúcar, Ajá, se encuentra en una encrucijada. entiendo. Al principio, se mantiene al margen de los problemas de los trabajadores, enfocada en adaptarse a su nueva vida Ya. y a las expectativas de su esposo. Pero recordemos que Paulina también es una mujer que ha tenido que luchar por su propia supervivencia, su experiencia como viuda en una sociedad que le ofrecía pocas opciones. Ha curtido. Ujú. Y no me sorprendería que esa fuerza interior la lleve a cuestionar el status quo de dos hermanos. Tienes razón, Paulina no es una mujer que se queda de brazos cruzados. Exacto. A medida que se integra en la comunidad de la plantación, Ajá. comienza a ver las injusticias con sus propios ojos. La novela nos muestra cómo su relación con los trabajadores, Sí. especialmente con Solita, Ajá. la joven que se convierte en su protegida, la transforma profundamente. Es interesante cómo la novela utiliza las relaciones personales para explorar temas más amplios. Es verdad. La conexión entre Paulina y Solita, por ejemplo, Ajá. nos habla de la posibilidad de trascender las barreras sociales y de encontrar la humanidad en aquellos que la sociedad margina. Exacto. Y mientras Paulina se acerca a la realidad de la plantación, Sí. Mar se enfrenta a un dilema moral. Oh. Su padre, el médico, Ajá. parece indiferente al sufrimiento de los trabajadores. Ya veo. Mar, con su idealismo juvenil, Ujú. no puede comprender cómo alguien que se dedica a la medicina Sí. puede ignorar el dolor a su alrededor. Ese conflicto entre Ma y su padre es fundamental para entender su desarrollo como personaje. Ajá. Representa la lucha entre la tradición y el progreso, entre la aceptación de las normas sociales y la necesidad de desafiarlas. Y no olvidemos el contexto histórico. Ah, La lucha por la independencia de Cuba se intensifica ajá. y la plantación se convierte en un microcosmos de las tensiones que atraviesan la isla. La guerra es como un fantasma que recorre los pasillos de dos hermanos. ¿Es verdad? Los personajes viven con la incertidumbre de lo que pueda suceder, con el miedo a las represalias
Claro. pero también con la esperanza de un futuro mejor. Mar con su espíritu rebelde Ajá, y su deseo de un mundo más justo. sí, Se siente atraída por la causa independentista. ya veo. Sus conocimientos médicos la convierten en un activo valioso para el movimiento. Y la novela nos muestra cómo se debate entre su deseo de ayudar Ajá. y el riesgo que implica involucrarse en la lucha armada. Y Paulina, ¿cómo reacciona ella ante la guerra? Al principio Paulina se muestra temerosa. Entiendo. La guerra amenaza la estabilidad que tanto le ha costado conseguir. Ujú. Pero a medida que la violencia se acerca a dos hermanos y que presencia las atrocidades cometidas por ambos bandos, Oh, su perspectiva comienza a cambiar. me imagino que la guerra, con su brutalidad, la obliga a tomar partido. Claro. Ya no se trata solo de proteger su propia vida, sino de defender los valores que ha descubierto a través de su relación con los trabajadores de la plantación. Exacto, Paulina. Se da cuenta de que la lucha por la independencia de Cuba Sí, no es ajena a su propia lucha por la libertad y la justicia. ya veo. Y en medio de todo este torbellino de emociones y decisiones, Ajá. Solita se convierte en un faro de esperanza. Solita con su inocencia y su alegría. Nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables Claro, en tiempos de conflicto. es verdad. Su presencia seguramente aporta un rayo de luz a la oscuridad de la guerra. Sin duda, Solita es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, Sí. la humanidad prevalece. Y a medida que la historia avanza, veremos cómo su destino se entrelaza con el de Mar y Paulina, creando un vínculo que trasciende las diferencias sociales Sí. y las circunstancias adversas. Estoy ansioso por descubrir cómo se desarrolla ese vínculo Claro. y cómo la novela resuelve las tensiones que hemos explorado hasta ahora. Entonces preparamos para la última parte de nuestra inmersión en El Maestro de Azúcar. De acuerdo. Donde descubriremos el desenlace de esta historia fascinante Ajá. y reflexionaremos sobre su significado. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en El Maestro de Azúcar. Sí que ha sido un viaje intenso. Hemos recorrido un largo camino junto a Mar y Paulina, Es verdad. desde su llegada a Cuba Ajá. hasta la convulsión de la guerra por la independencia. Un viaje lleno de emociones, descubrimientos y decisiones difíciles. Sin duda. Ahora nos adentramos en el desenlace de esta historia. Mm. Un final que, como la vida misma, Sí. está lleno de matices y nos invita a reflexionar. Si bien la novela no nos ofrece respuestas fáciles, Claro. ni finales perfectos, si nos muestra cómo las decisiones que toman Mar y Paulina tienen consecuencias que se extienden más allá de sus propias vidas. Marxide, por ejemplo, tras enfrentarse a dilemas morales Ajá. y arriesgarse en la lucha por la independencia, encuentra una forma de conciliar su pasión por la medicina Ya veo. con su deseo de un mundo más justo. Su valentía y determinación la convierten en un modelo a seguir, Totalmente de acuerdo. demostrando que incluso en tiempos turbulentos es posible luchar por nuestros sueños y marcar la diferencia. Y Paulina, Ah. que al principio se aferraba a la seguridad y las convenciones sociales, descubre en la adversidad Sí. la fuerza para romper con las expectativas que la limitaban. Su transformación es un recordatorio de que el cambio personal a menudo va de la mano. Es verdad, con el cambio social. Ambas mujeres, a su manera, Sí. encuentran la libertad que tanto anhelaban, pero no sin sacrificios. La novela nos recuerda Claro. que la libertad, tanto individual como colectiva, Ajá. tiene un precio. Y hablado de libertad, ¿Qué sucede con la lucha por la independencia de Cuba? buena pregunta. Si bien la novela no nos presenta un final histórico definitivo, Ajá. sí nos deja con una sensación de esperanza. A pesar de las pérdidas y las dificultades, Mm, la lucha por la independencia sigue viva exacto. y los personajes que hemos conocido se convierten en parte de ese legado. La novela nos invita a imaginar un futuro para Cuba, Sí. un futuro forjado por la valentía Ajá. y el sacrificio de aquellos que lucharon por un ideal. Y en medio de todo esto, ¿qué sucede con Solita? Ah, Solid. Ella, que representaba la inocencia y la esperanza en medio del conflicto, Mm. encuentra un lugar en este nuevo futuro. La novela nos muestra que Solita, Ajá. gracias al amor y la protección de Mar y Paulina, ¿Mm? logra florecer a pesar de las circunstancias adversas. Su historia es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano Claro. y de la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles. Al final, el Maestro de Azúcar nos deja con una mezcla de emociones. Tristeza por las pérdidas,
admiración por la valentía de los personajes y esperanza por un futuro mejor. Es una novela que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia. Totalmente de acuerdo. Sobre las contradicciones de la naturaleza humana y sobre la importancia de luchar por la libertad y la justicia, tanto en el ámbito personal como en el social. Una historia que seguramente resonará en aquellos que buscan comprender el pasado y construir un futuro más equitativo. Y para aquellos que quieran sumergirse aún más en esta fascinante historia, les recordamos que pueden escuchar el audiolibro de El Maestro de Azúcar de forma gratuita en Audible. Encontrarán el enlace en el comentario fijado. No se pierdan la oportunidad de vivir esta experiencia auditiva. Por supuesto. Y suscríbanse a nuestro canal para más inmersiones profundas en el mundo de los libros y las ideas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, pensadores.